Mary Castillo de Casa de Adoración y Restauración Cairo. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de los 7 montes, hoy con el 6º monte, ya que es el monte de la educación, de la comunicación. Bueno, el gigante de este monte es el Eteo. Viene de la raíz, el nombre Eteo viene de la raíz que significa temor o terror. Esta tribu fue conocida por ser feroz. Sus enemigos le temían de gran manera. También podemos decir que el término de Teo viene del latín tardío, que se refiere a un antiguo pueblo conocido por los hebreos, del que moderadamente se saben que son los hititas, o más bien neotitas, según reciben su nombre. Yo quiero que este monte le prestemos un poquito de atención, porque estas han sido unas enseñanzas muy profundas que de hecho a nosotras mismas nos ha costado mucho poder enlazar las informaciones lo más llana posible, porque son nombres, son ciudades que existieron de hecho antes que Jesús. Es mucha información muy profunda que muchas veces nosotras teníamos 3 semanas preparando este monte y no entendíamos mucho sobre eso, de cómo aterrizar eso a la actualidad. Pero al final de cuentas, ya al finalizar, obviamente, ustedes van a poder entender muy bien por qué se habla de este monte de la comunicación. El imperio hitita, citado en el Antiguo Testamento como Hitín, eran el pueblo de Asia Menor que habitó en la tierra de Atir, en la meseta central de Anatolia, lo que actualmente se conoce como Turquía, y algunas zonas del norte del sur de Siria. Fueron los pueblos que intentaron dominar la Mesopotamia. Por su posición, dominaron las vías de comunicación entre Oriente y Occidente. Y por esto mismo su cultura fue heterogénea, ya que había asimilado elementos de todas las civilizaciones limítrofes. Esto le permitió difundir la metalurgia y en general los avances tecnológicos de esa época y novedades culturales. Aún la teoría más común sobre el origen de los hititas es que es una serie de tribus que de habla indoeuropea que emigraron desde Europa a Anatolia, mezclándose o conquistando las civilizaciones locales para acabar formando una cultura común. La ubicación geográfica de ellos, como podemos ver acá, ellos también pertenecen a los pueblos que estaban cerca de Canaán, igual que los otros pueblos anteriores que hemos estado estudiando acá. Ahora vamos a entrar en lo que es la comunicación. La comunicación no es más que el proceso por el cual se transmite información, es lo que nosotros todos conocemos como comunicación.
que intervienen en la comunicación, es los mismos elementos que conocieron cuando dieron la escuela, el emisor, que somos nosotros, somos los emisores de la buena noticia del reino. El receptor, que son aquellas personas que serán impactadas a través del mensaje del evangelio que nosotros vamos a llevar. Códigos, que es el conjunto de signos que serán utilizados para crear el mensaje, la palabra, gestos, símbolos, prédicas orales, artículos escritos devocionales, el mensaje, que es la información, el conjunto de datos que se transmiten, que sea todo bibliocéntrico, o sea, pegado a la palabra de Dios. El canal de comunicación, que es el medio físico que se utiliza para enviar el mensaje, como carta, teléfono, televisión, internet, redes sociales. El impacto de la comunicación, había algo que mientras estábamos haciendo esto, que mi hermana decía, ella decía, las tinieblas avanzan cada vez con más velocidad y trascendencia. Se está multiplicando la publicidad de lo debido por segundo. Las personas han sustituido el Espíritu Santo por el Internet. Es aquí donde la educación y la forma de comunicar se ven distorsionadas de muchas formas, donde el mundo tiene acceso ilimitado y se pierde la dirección. Lleva a las personas a un nivel de conciencia de que lo bueno parece malo y lo malo parece bueno. Y esto lo dice la palabra. En Isaías 5, 20, del 5, 20 al 23 dice, hay de los que dicen malo a lo bueno y lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, lo dulce por amargo. Hay de los sabios de su propio ojo y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebidas. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan sus derechos. El uso desmedido de las redes sociales ha sido asociado con un incremento de aparición en trastorno del sueño, de ansiedad, depresión y problemas de autoestima, sobre todo en los jóvenes en edades de 16 a 26 años. Sin embargo, el uso de las redes sociales también puede afectar negativamente a los adolescentes al distraerlos, interrumpir su sueño y exponerlo al egocentrismo o a la propagación de rumores o a la opinión poco realista sobre la vida de otras personas y a la presión de grupos, llevándolo a querer tener un estilo de vida irreal, que es lo que se vive en las redes sociales ahora. Como hemos hablado muchas veces, todo el mundo lleva una vida perfecta ante la pantalla, y cuando usted llega a los hogares no es nada parecido a la realidad que quieren vender en las fotos, en los reels, en las historias de Instagram. Vemos personas, señores, que hemos llegado al nivel de que muchas veces ni siquiera disfrutan de la comida del lugar donde están, porque tienen que estar tirándole fotos a los platos y tirándose fotos de todas las esquinas de los baños, de los restaurantes, porque tienen que publicarlos. La influencia de la tecnología en el creyente, dice 2 de Pedro 2, 1 a 3. En el pueblo de Israel hubo algunos que decían ser enviados por Dios, pero no era así. Así también entre ustedes habrá quienes se crean maestros enviados por Dios, sin serlos. Ellos le darán enseñanzas falsas y peligrosas, sin que ustedes se den cuenta. Y hasta dirán que Jesucristo no es capaz de salvar. Por eso,
Cuando ellos menos lo esperen, serán destruidos por completo. Mucha gente vivirá como esos falsos maestros, haciendo todo lo malo que se le antoje. Por culpa de ellos, la gente hablará más de los cristianos y de su modo de vivir. Estos falsos maestros desearán tener más y más dinero y lo ganarán enseñando mentiras. Pero Dios ya decidió castigarlo desde hace mucho tiempo y no se salvará de ese castigo. En la actualidad, vemos cómo se tiene comezón de oír, como dice mi hermana Miguelina, cómo las redes se han inundado de esos falsos maestros que nos dicen la verdad, según ellos. Viendo las doctrinas que hacen a muchos perderse y creer que están en la verdad. Nosotros como hijos de Dios y legitimadores de su palabra tenemos la función de retomar a aquellos que se han desviado al diseño original y a la verdad de las Escrituras. ¿A qué se refiere Pedro aquí? O sea, ¿cómo podemos traer esto a la realidad que nosotros estamos viviendo ahora? Ahora mismo nosotros tenemos, yo no sé cuántos profetas y pastores en las redes, y empezamos a oír 800 prédicas más una y no sabemos quién es esa persona, en qué fundamento esa persona ha sido formada en el cristianismo. Empezamos a compartir, empezamos a reenviar todo lo que encontramos, sobre todo en Instagram, sin buscar la fuente de donde viene eso. Y eso es algo que nos ha arropado a todos. Porque ahora, sin tú buscarlo, ya Instagram empieza a poner de personas que incluso tú no sigues. Te pone a leer y tú empiezas a compartir. Entonces, ahora va a entrar mi hermana Miguelina con el tema 3, que es con el principal de este monte, y vamos a seguir desarrollando. Yo me pongo diciendo. Antes de iniciar, es bueno decirles que la tecnología y la comunicación no es nuestra enemiga. Tenemos que dar buen uso a estas herramientas, porque la tecnología nos ayuda. Nosotros ahora mismo estamos compartiendo este mensaje que posteriormente será transmitido a personas que están fuera del país. Entonces, es una herramienta que debemos usar con sabiduría, pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe. El principal de este nombre es Apolón. Lo leemos en la Biblia como el destructor de sus sectores. Y tiene cola de escorpión, es el rey de la plaga de la cosa. Me parece que hay una foto aquí. Si podemos apreciarla, vean qué cosa tan grotesca es el destructor. En hebreo se llama Amadón y en griego se llama Apolión. En ambos sitios su nombre quiere decir destructor. Apocalipsis 9, del 10 al 11, lo describe. Dice que tenía cola como escorpiones y también enormes. Y en sus colas tenían poder de dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos el ángel de la abismo, cuyo nombre en hebreo es Amadón y en griego Apolión. Eso se repite. Este principado o potestad va a tener mucha influencia en los tiempos finales, específicamente en la Gran Tribulación. ¿Cómo destruye Apolión a Amadón? Como pueden ver aquí, despedaza, derriba, destruye, traspasa, transporta, mata y acaba. Cuando una persona está bajo su influencia, es totalmente destruido, queda desplazado. Nosotros como cristianos tenemos que tener discernimiento, como nos dicen siempre nuestros padres espirituales. Cualquier cosa que ustedes escuchen por ahí, en las redes, en la radio, en la televisión, vayan a la palabra, vayan a por el filtro perfecto, que es la palabra del Señor. Las consecuencias de este rango de ataque, la primera es falta de conocimiento, lo que vamos a decir. O sea, 4, el versículo 6,
Lo voy a leer entero, dice, mi pueblo ha querido reconocerme como su Dios, y por eso está muriendo. Ni los sacerdotes me reconocen. Por eso no quiero que sigan viviendo en mi templo. Ya que olvidaron mis mandamientos, yo también olvidaré de sus hijos. Esto es lo que siempre hemos escuchado en Reina Valera, que le dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. La versión de Lea nos dice que el pueblo no ha querido reconocer a nuestro Señor como su Dios. Esa falta de conocimiento abre puertas al destructor. Nos hace no reconocer su voluntad, no reconocer su palabra, no conocer las definiciones del diablo. Una persona que no lee las escrituras, no se instruye, no recibe revelación del Espíritu Santo, está expuesta a que las maquinaciones del enemigo, como falsas, como falta de doctrina, lo puedan atraer y puede creer que está caminando la verdad y eso es cierto. Nos impide reconocer nuestros derechos como hijos y las promesas que Dios nos ha hecho a nosotros. El segundo punto es la desobediencia. El Salmo 78, 40 al 43 nos dice: muchas veces en el desierto se rebelaron contra Dios y lo hicieron ponerse triste. Muchas veces lo pusieron a prueba e hicieron enojar al Santo Dios de Israel. No se acordaron del día cuando Dios con su poder lo libró de sus enemigos. Tampoco recordaron los grandes milagros que Dios hizo en Egipto. Esto trata de cuando el pueblo fue sacado de Egipto. Todos sabemos que ellos querían volver, no reconocían las maravillas que Dios les había dado sacando de aquella esclavitud. No querían reconocer, querían carne, querían agua, no querían avanzar hacia la promesa. En el versículo 49 nos dice que Dios se había enojado y que lo castigó con dureza. Le mandó todo un ejército de salió de muerte. Ustedes saben que la población que salió no llegó a la tierra prometida. ¿Pero por qué? Porque eso es su desobediencia. Obedecer a Dios no es tan sencillo, pero es lo que más nos conviene. La desobediencia es no hacer lo que se nos ha mandado, que se nos ha establecido. Una obediencia retardada es desobediencia. ¿Por qué? Porque tú debes hacer lo que tú necesitas. Una obediencia media es desobediencia. No es lo que tú quieres, es lo que Dios te ha dicho. O sea, voy a hacer esto, pero no voy a hacer aquello. En Deuteronomio 28, de 15 al 17, nos habla de las consecuencias del destructor a través de la desobediencia. Pero si no obedecen los mandamientos de Dios que hoy les ha dado, serán castigados y caerán sobre ustedes las maldiciones. Maldito será todo lo que hagan en la ciudad o en el campo. Malditas serán las uvas y el trigo que cosechen y el lugar donde hagan el pan. Nadie quiere tener todo que le cosechen. Para ser benditos tenemos que obedecer al Padre. El tercer punto es el orgullo y la altivez. Lo encontramos en Proverbios 16, versículo 18. El orgulloso y arrogante, al fin de cuentas, para acá. Sabemos que Dios rechaza al orgullo. Dios nunca va a rechazar un corazón contrito y humillado. Un corazón arrogante y humillado. El orgullo es un dañino para el creyente, porque difícilmente se da cuenta que parece de él. Y es cierto. Aunque se lo diga a otro, él o ella no lo ve. ¿Por qué? Porque confía en tus propias fuerzas, eso es orgullo. Confiar en tu propio conocimiento, eso también es orgullo. Confiar en tu propia prudencia también es orgullo. ¿Cuántos de nosotros entendemos que vamos a resolver una situación con nuestra propia fuerza? Estamos siendo orgullosos. La palabra nos recuerda que no son nuestras fuerzas como las tuyas. El cuarto punto es el entendimiento regresivo. El Salmo 52, de 2 al 4, con Rebeca. Y también primera de Corintios, del 10 al 3. Entonces lo voy a dejar para que ustedes lo entiendan. Nuestras palabras deben ser una fuente de bendición. Porque cuando nosotros bendecimos a otros, así mismo somos bendecidos. Nuestras palabras, aunque estemos enojados, nunca deben de comer maldición. Popularmente decimos que las cosas que decimos se devuelven, ¿es verdad?
Nuestra boca tiene el poder de la vida y de la muerte. Lo que muchas veces usted declara para otros, usted lo vive. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. La doctrina es errónea. Como explicaba mi hermana José, en segunda de Pedro, nos habla acerca de esto, de los falsos maestros. En segunda de Pedro 2:1 dice que el pueblo de Israel también tuvo algunos que se decían enviados por Dios. Todo esto que ya lo leyó y explicó perfectamente sobre ese tema. Ese enemigo, que es el destructor, se ha infiltrado en los falsos ministros de la iglesia. El problema está en que esos falsos ministros primero fueron engañados. Muchos de nosotros comenzamos bien. A mí me ha pasado que he visto personas que comienzan a hacer videos y a subir la palabra de Dios. Comienzan muy bien. Y ya con su carrera como ministro está creo, nada que ver. Son personas totalmente diferentes. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque a veces tenemos la cosa de la emoción de querer aprender las armas. Oh, sí, yo no voy a hacer porque Dios me ha dotado con ese conocimiento. Pero tenemos que evitar lo que hacemos. No nos podemos apartar del Espíritu Santo. El tema 4 habla de que las tinieblas avanzan rápido, como se citó ahorita. Romanos 13:12 nos dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues todas las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Esto no necesita explicación. El tema 5 nos habla del sello de la bestia. Apocalipsis 13, del 16 al 18, nos dice que hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues su número de hombre, y su número es 676. Esto, amados, ya inició. ¿Por qué inició? Porque están haciendo el piloto. Si ustedes se fijan, todo ahora es digital. Hay países que ya han implementado el chip. Muchos están de acuerdo, dicen que es muy fácil. Y vamos a ser engañados. Tenemos que tener en cuenta, como dice el Señor, de andar con sabiduría. Aquí les tengo que hablar de los dos sentidos. Voy a parafrasear los primeros versos. Realmente lo voy a leer, porque no me siento muy necesario. Lo voy a leer. Cuando estudiaba esta parte de la Apocalipsis 11, me llamó mucho la atención. Él le dio instrucciones a que se pidiera su templo y su altar, que diera cuántos estaban adorando ahí. Y dijo que de la parte de afuera no se pidiera, porque él había dejado para aquellos que no creían en él, que gobernarían durante 3 años y medio, pero que él enviaría 2 profetas, que llegarían vestidos de ropa áspera y que tendrían que anunciar el verdadero mensaje de parte de Dios. Eso también sucede en la 4 años y medio. Y tendrán potestad de vencer a sus enemigos. Lanzarán un fuego por la boca, podrán hacer que se detenga la lluvia, que el agua se vuelva sangre y podrán causar toda clase de males a los desobedientes durante el tiempo que duren profetizando. Pero que se esto es vivo, señores. Les decía que es muy interesante porque Satanás va a matar estos procesos. Voy a irme hacia adelante, tengo un texto, quiero leer. Porque ustedes saben que la Biblia nos habla de alegría.
Ustedes saben que Juan el Bautista anunció la venida del Mesías. Asimismo, hay alguien que ha sido designado y que ya inició a anunciar la venida de manera muy sutil de la Anticristo. Es dueño de una tecnología muy avanzada y ha creado un dispositivo móvil que se conectará con una red satelital y tendrá señal hasta en Marte. O sea, lo que va a suceder con estos dos testigos va a ser transmitido a todo el planeta. Podemos entender por qué siempre se nos dice que la muerte de esos dos testigos la va a ver todo el mundo. Es a través de esta tecnología. Esos dos testigos van a morir, como nos dice la Escritura en Apocalipsis 11, del 7 al 12, cuando estos dos profetas hayan terminado de anunciar mi verdadero mensaje, el monstruo que sube desde el abismo profundo peleará con ellos y los vencerá y los matará. Sus cuerpos quedarán tirados en la calle principal de la ciudad, donde mataron al Señor, clavándole en una cruz. La gente le ha dado a esta ciudad el nombre simbólico de Sodoma, y también lo llamarán Egipto. Durante 3 días y medio, gente de distintos pueblos, razas e idiomas podrán ver esos cadáveres, y él no va a dejar que los entierren. Todo el mundo se alegrará de ver los muertos y se mandarán regalos unos a otros para celebrar su muerte, porque estos dos profetas eran un terrible sufrimiento para aquella gente. Pero después de esos 3 días y medio, Dios va a volver a darle vida y los llevará al cielo. Entonces, amados, esto es un asunto bastante claro de cómo las tinieblas avanzan, cómo las tinieblas se han apropiado de la tecnología y la van a usar para confundir a muchos. Ahora les dejo con mi hermana Birmania. Dios me bendiga. Dios le bendiga, iglesia. Dios le bendiga más. Hay una parte dentro de esta operación que hay con el tema de las comunicaciones y la tecnología, rescatando rápidamente lo que han dicho mis hermanas. Todos aquí manejan el internet, manejan Google Chrome, buscadores que son conocidos. Hay una parte que no está de hecho en la presentación, que se la voy a referir, porque es importante que como iglesia ustedes tengan conocimiento de lo que está pasando. Y yo me voy a referir a lo que llamamos dark web o deep web. En español significa web oscura o web profunda. Es muy posible que jóvenes que estén aquí hayan escuchado y sepan muy bien, y otros profesionales que hayan sido formados en los temas de lo que es la delincuencia cibernética y una serie de cosas. Pero estamos hablando de algo muy delicado, no es más que un conjunto oculto de sitios de internet a los que solo se puede acceder mediante un navegador web especializado. Se utiliza para mantener la actividad de internet privada y en el anonimato. Son lo que puede ser útil tanto en aplicaciones legales como ilegales. Esto es muy riesgoso. Acceder a un sitio como este, que tiene un navegador específico, en cuyo nombre del navegador me voy a reservar, se podría acceder a contenido comprometedor, podría encontrarse con delincuentes, podría llenarse su computadora de virus y también puede verse envuelto en la participación de actividades ilegales. Estamos hablando que los más grandes algoritmos que se forman por hackers que son de alto nivel, no aquellos que están hackeando un Instagram, un Facebook. Estamos hablando de algoritmos y hackeos que están contribuyendo a todo un sistema de error y doctrina de las tinieblas que se maneja allí donde nadie se da cuenta. Estamos hablando de algo muy delicado, por eso hemos hablado de la palabra destructor, porque es las cosas que suceden en esta web oculta son
terrible. Y sería, de hecho, un tema de formación aparte de este estudio, pero es importante mencionársela. Y vamos a hablar de cómo vencer a este destructor. Vemos en Isaías 47, 49, 17, 18 que nos dice, me voy a referir a varias promesas que hay en la palabra de Dios para vencer aquellas operaciones de oscuridad que nos están atacando. Porque Dios siempre tiene una salida. Y dice, ya se han ido tus destructores, y con rapidez se destruyen, con más rapidez será reconstruida. Levanta los ojos, mira a tu alrededor, todos los israelitas se reúnen y vuelven hacia ti. Yo soy el único Dios y juro por mi vida que todos tus habitantes serán como adornos de una novia. ¿A quién le hablaba el Señor aquí? A su ciudad amada, a su Jerusalén, a su pueblo Israel. O sea, que el destructor de este monte de la comunicación no quede escapo de esa promesa que está aquí. Una de las maneras en que podemos vencer, y fue muy magistralmente mencionada por Miguelina, es la obediencia. Pero quiero referirme a Éxodo 12:23, que dice, así cuando nuestro Dios recorre el país para quitarle la vida a los hijos mayores de los egipcios, verá la sangre en los marcos de las puertas y pasará de largo. Dios no permitirá que muera ninguno de ustedes. Esto significa que así como en aquellos tiempos, cuando su pueblo puso esta señal en la puerta, ustedes recuerdan la matanza de los primogénitos. Si nosotros trasladamos eso que sucedió en ese momento al mundo actual, podemos entender que así mismo el Señor separa a sus hijos de que esos ataques de las tinieblas por medio de las comunicaciones puedan pues atacarle. Número 2, estar alerta, tener un pensamiento crítico que nos permita discernir las informaciones que recibimos, no dar las cosas por sentadas, escudriñar, comparar si lo que yo estoy recibiendo se parece a lo que dice la palabra. Si está pegado porque la Biblia lo tiene todo, entonces sabremos discernir que esa información la vamos a hacer nuestra o simplemente la vamos a desechar. Nahum, le invito a leer Nahum 2, del 1 al 2, respecto de esta promesa que le hablo. De una forma es que nosotros debemos montar guardia, vigilar, fortalecernos en el Señor y esforzarnos. Recibimos la buena nueva, recibimos las buenas noticias y entonces vamos a hacer que esta buena noticia haga un asidero en nuestro corazón, meditando en ella, dando ese discernimiento del cual les mencioné. Y respecto del poder de las palabras, como decía Miguelina, vamos a rescatar lo que dice Salmos 52, 2, 4, y es que también en Proverbios 18, 21 se refiere a esa parte y dice que tanto vida o muerte puede salir de nuestra boca. Entonces usted dirá, pero ¿y cómo se relaciona esto con las comunicaciones? Bueno, es que nosotros nos contaminamos con lo que decimos, pero también con lo que escuchamos. Y entonces la boca tiene un poder sobrenatural. Por eso el maestro decía, cuando él era cuestionado, y esto lo hemos citado mucho en este altar, cuando se le decía, maestro, pero tus discípulos están comiendo con las manos sucias, no se la lavaron. Y eso lo hemos dicho, y aquí aplica, y él decía, no es lo que entra por la boca que contamina al hombre, es lo que sale de ella. Entonces, por eso es que rescatamos esta parte, que está en Proverbios 18, 21. Y en Santiago 3, 11, 12 nos dice, ¿acaso alguna fuente hecha de una misma abertura, agua dulce y agua salada? Hermanos míos, perdón, agua dulce o agua amarga. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Y les invito a que estudien esto y pidan la revelación en Santiago del 11 al 12. Podemos ir cerrando diciendo que, como dice la palabra en Efesios 4:12, toda operación espiritual llamada a conquistar algo en lo que las tinieblas tienen parte, y como hemos dicho, y quieren avanzar, se va a conquistar con la investidura que nos da el Señor. Y nos vamos a Efesios 4, del 11 a 12, que es la investidura que da el Señor a su iglesia, y dice, Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas,
a otros la de ser evangelistas y a otros la de ser pastores y maestros. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucciones a los creyentes. Aquí vemos las 5 oficinas ministeriales que el Señor entregó. Esta es la estructura de la iglesia. Entonces, los diseños para vencer, como hemos hablado en los anteriores montes de conquista, están en la estructura que ya el Señor le dio a la iglesia. Todo lo que nosotros salgamos a hacer tiene que modelar la estructura de la iglesia bajo el diseño de Jesús. Les invito a profundizar de esto en Isaías 49, 17, 18. Y vamos a pasar a esta parte tan interesante. ¿Cómo podemos conquistar de manera llana? Vamos a hacer un evangelismo inusual. ¿Cuántos saben lo que es un evangelista? Y lo que sabemos de un evangelista que lleva la buena noticia, que predica para que la persona se convierta, que el Señor le da, ¿verdad? Ese denuedo de la palabra. Entonces, aquí estamos hablando que este evangelismo tiene que ver con predicar la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Va más allá de solamente predicar la palabra, sino que provoca, rompe y entra en los corazones inconversos para que se arrepientan, reconozcan que necesitan a Jesús, conviertan su vida a Él y comiencen un camino de conversión que es progresivo. Porque yo recibo al Señor, yo me convierto, pero ya yo no, tú te convertiste, por eso le dicen, pero tú eres cristiano, tú eres evangélico, y tú fuiste. Ajá, pero ahí es que comienza todo. Ahí es que comienza ese aprender, ese a dejar ir, ese ser nuestro carácter solapado y mancillado para que nosotros podamos resurgir en un nuevo carácter, que es el carácter de Jesús. Les invito a leer 2 de Timoteo 4, 2, 5. Y una forma que podemos hacer es tomar las redes sociales, tomarlas para bien. ¿Cómo? Con esa estructura que nace bajo una directriz de nuestra iglesia. No hacemos nada independiente. Esta es una iglesia, como lo vimos en el Monte de la Educación, que forma a otros para ser enviados a buscar a otros y otros y otros. Es una iglesia de pan, de multiplicación. Entonces, este monte de las comunicaciones, con este evangelismo, tú dirás, ¿y cómo yo lo voy a hacer? Tienes iglesia que te va a dar la estructura, donde todos allá afuera, cuando vean una publicación nuestra en un blog, en un diseño, mira, yo me soñé que quiero publicar cosas del Señor. Y yo sé que aquí hay muchos jóvenes con la musiquita por dentro, que yo quisiera hablar y poner las redes, porque no solamente es un foto, que yo amo al Señor, que yo soy feliz, o ven conmigo a la iglesia. ¿Cómo lo hago? Pues la iglesia tiene una estrategia para eso, porque Dios ya dio ese diseño. Y otra manera inusual de evangelizar, y que nosotros somos abanderados de eso, son las artes proféticas, a través del teatro, la danza, conciertos evangelísticos, cosas que probablemente usted no ha visto todavía aquí en la congregación, pero sí tienen un impacto y ya están en la agenda de Dios para esta congregación. Ahora, como miembros de la casa, como hijos de Carlos, tenemos que creer y acercarnos a nuestro pastor y decirle, oye, ¿qué es esto del evangelismo usual? ¿Cómo yo puedo participar en esto que te digo? Y créanme que será hermoso. Será hermoso, será trastornador. Lugares llenos de la presencia de Dios adorando. Kainos, los hijos de Kainos, liderando esos conciertos, liderando esas obras de teatro, emulando a Yahweh, emulando al Señor. Y eso será hermoso. Dios está levantando una nueva generación de evangelistas para tomar el monte de los medios. Y ese han sido todas las malas noticias, son las buenas noticias. La buena nueva de salvación. Dice Romanos 11:15. Así está escrito. Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buena nueva. Fíjense, cuando te llega la buena nueva, la palabra dice que eso es hermoso. O sea, que es una labor hermosa. Isaías 52:7 dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias. Hermosura, paz, buena nueva.
Eso es maravilloso. Lo que la promesa que están en la palabra de lo que sucede. Para una manera de impactar son los tabernáculos extravagantes. Los hijos de Cainos que hemos tenido días de tabernáculos solo de adoración. ¿Qué les ha parecido? ¿Cómo se siente su espíritu cuando entra en horas extendidas de adoración y alabanza flagrante al Rey? Esto es una manera de tomar las comunicaciones. Porque cuando nosotros somos llenados en estos tiempos que comienzan en nuestras casas, cultivados y sobre todo alimentados y reafirmados en la congregación, ¿qué ustedes creen que va a salir de nuestras bocas? ¿Qué va a ver las personas de nosotros en las redes? Cuando aquellos que tienen este llamado a tener este bloco, ese espacio en las redes para comunicar la buena noticia, porque la comunicación es de persona a persona también. Teléfono, donde hablas con alguien, una llamada telefónica, una videoconferencia, una videollamada. O sea, el Señor nos ha dado todas las herramientas para que podamos comunicar la buena nueva. Y quisimos ponerle esta imagen de los tabernáculos. Tenemos primero el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de David, que ya tenemos una prédica en nuestro canal que nos habla perfectamente de la diferencia de cómo se adoraba en estos tabernáculos. Y tenemos la maravilla de lo que se hace en Cainos. De aquí representamos este momento de adoración donde estamos todos unidos, juntos y unánimes, proclamando que el león de la tribu de Judá va a rugir sobre nuestras vidas. Y cuando estamos corporativamente reunidos adorando, comienza el evangelismo inusual, porque en el cielo se escucha que esta iglesia ya está sentando las bases de la publicidad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo comienza con esa adoración flagrante de tu espíritu que te limpia, te llena, te cura. Entonces ahí comienza tu espíritu a recibir los diseños de ese pensamiento crítico en Jesús que les decía, para poder discernir lo que está bien y lo que está mal. Y en cuanto a este tabernáculo, cabe resaltar una noticia que muchos, y me imagino que casi todos los que están aquí, pudieron tener acceso a ella, y es que recientemente, en el mes de febrero, en la Universidad de Howard y en Wilmore, Kentucky, se presentó de repente unos jóvenes que adoraban allí, dijeron, vamos a hacer un tabernáculo. Y ellos entendían que era un medio tiempo que iban a hacer de adoración. Esto se convirtió de 12 a 24 horas a 72 horas y duraron 3 semanas adorando al Señor en una universidad, no era una iglesia. Por eso quiero aterrizarle. ¿Por qué mencionar tabernáculo? Porque tú eres el tabernáculo. Porque tú eres el tabernáculo de David, que danza, que adora, no importa el lugar, que no espera llegar aquí al altar para adorar a Dios, que hace saltar en tu trabajo, que hace saltar en tus negocios, que hace saltar en tu casa. Tú eres, sí, yo soy el tabernáculo andante de Dios. Y cuando tú adoras a Dios en espíritu y en verdad, comienza ese evangelismo inusual, porque es lo que en el mundo espiritual se va a recibir como un código para desatar. Imagínense, somos una iglesia, pero somos muchas iglesias, la iglesia del Señor. Y si todos entramos en este mover, ¿qué va a pasar? Estas tinieblas de las comunicaciones serán vencidas en el nombre de Jesús. Primera de Pedro nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y con esto yo quiero cerrar diciendo, la luz siempre, siempre prevalecerá por encima de las tinieblas. Dios les bendiga, Dios les guarde.